La vida está llena de cambios. Algunos son pequeños, casi imperceptibles, mientras que otros son grandes y transformadores, capaces de alterar todo nuestro mundo en cuestión de momentos. Desde cambios en nuestras circunstancias hasta las estaciones de la vida que experimentamos, parece que todo a nuestro alrededor está en constante flujo. A veces, estos cambios son bienvenidos y emocionantes, mientras que otras veces nos dejan con la sensación de incertidumbre, miedo o incluso tristeza. Sin embargo, en medio de todo este cambio, hay una verdad que nos ofrece paz y esperanza: Dios permanece fiel. La fidelidad de Dios es un pilar firme que nunca se desplaza ni se ve afectado por las fluctuaciones de la vida. Mientras todo cambia a nuestro alrededor, Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Hebreos capítulo 13 versículo 8. Esta verdad es una fuente de consuelo y fortaleza en tiempos de transición, pues nos recuerda que, aunque todo lo demás pueda desmoronarse, Dios está allí, constante y fiel, listo para guiarnos y sostenernos. Vamos a explorar cómo la fidelidad de Dios puede ser un ancla en tiempos de cambio, cómo su presencia inmutable nos brinda seguridad y cómo podemos confiar en su fidelidad incluso cuando la vida parece estar fuera de control. 1. La fidelidad de Dios como fundamento inquebrantable. La fidelidad de Dios no está sujeta a nuestras circunstancias. Cuando las cosas van mal, cuando nuestras expectativas se ven frustradas o cuando enfrentamos dificultades que nos parecen insuperables, podemos estar seguros de que Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo en su carácter, en su amor y en su compromiso con nosotros. En el Salmo capítulo 89 versículo 8, leemos: «Cuán bendito eres, Señor Dios de los ejércitos. Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea». La fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. A veces, como seres humanos, somos inconstantes y cambiamos con las circunstancias, pero Dios no cambia. Su amor por nosotros no se ve afectado por nuestras decisiones, errores o fracasos. Su fidelidad está basada en su carácter perfecto, no en nuestra capacidad para mantenernos firmes. La Biblia nos asegura que, a pesar de los cambios que puedan ocurrir en nuestras vidas, la fidelidad de Dios es algo sobre lo que siempre podemos confiar. Él es nuestro refugio, nuestra roca, y en Él encontramos estabilidad cuando todo a nuestro alrededor parece tambalear. 2. El ejemplo de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia bíblica. A lo largo de la Biblia, encontramos muchos ejemplos de cómo la fidelidad de Dios se ha manifestado en tiempos de cambio y prueba. Desde la historia de Abraham hasta la de los apóstoles, podemos ver que, aunque las circunstancias cambiaron radicalmente, la fidelidad de Dios nunca falló. Uno de los ejemplos más poderosos de la fidelidad de Dios se encuentra en la historia de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, a pesar de la vejez de Abraham y su esposa Sara. En Génesis capítulo 17 versículo 7, Dios le asegura: «Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, para pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti». Aunque las circunstancias parecían decir lo contrario y la espera de un hijo fue larga y llena de pruebas, la fidelidad de Dios nunca flaqueó. Dios cumplió su promesa a Abraham, mostrando que, aunque las cosas cambien, Él siempre está comprometido con su palabra y con su plan. Otro ejemplo poderoso es el de Moisés, quien guió al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto. A lo largo de ese viaje, el pueblo de Israel atravesó dificultades, dudas y desafíos, pero Dios permaneció fiel en cada paso del camino. Él proveyó para sus necesidades, los protegió de sus enemigos y les dio la ley, mostrando que, incluso en medio de grandes cambios, su fidelidad nunca falló. De esta manera, la historia bíblica está llena de testimonios que nos recuerdan que Dios permanece fiel, incluso cuando todo a nuestro alrededor está cambiando. Él cumple sus promesas y sigue guiando a su pueblo, independientemente de los giros inesperados de la vida. 3. La fidelidad de Dios en tiempos de crisis. En los momentos de crisis, cuando todo parece desmoronarse, la fidelidad de Dios es una fuente de consuelo profundo. Cuando las relaciones se rompen, los sueños se desvanecen o las circunstancias nos abaten, es fácil sentirse abandonado o perdido. Sin embargo, incluso en esos momentos oscuros, Dios sigue siendo fiel. Él no nos deja solos, y su amor por nosotros permanece firme. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Daniel, cuando los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, se enfrentaron a la orden del rey Nabucodonosor de adorar una estatua de oro. Estos jóvenes decidieron obedecer a Dios, aunque sabían que su decisión podría llevarlos al horno de fuego. Su fe y confianza en la fidelidad de Dios fueron tan firmes que respondieron al rey: «Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere librarnos del horno de fuego ardiente, lo hará, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses,
ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. En Daniel capítulo 3 versículo del 17 al 18. Estos jóvenes no sabían si Dios los libraría del horno de fuego, pero confiaban en que su fidelidad era mayor que cualquier circunstancia. Y, como sabemos, Dios permaneció fiel a su palabra y los salvó de manera milagrosa. Este acto de fidelidad divina no solo fue un milagro en sus vidas, sino también una lección para nosotros. Cuando todo cambia y parece que no hay esperanza, podemos confiar en que Dios no nos abandonará. En la crisis, la fidelidad de Dios se convierte en nuestra esperanza. Podemos descansar sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. Incluso cuando las circunstancias cambian, su propósito y su amor por nosotros permanecen inalterables. 4. La fidelidad de Dios en nuestras vidas diarias. No solo en tiempos de crisis, sino también en la vida diaria, la fidelidad de Dios nos sostiene. A veces, los cambios más pequeños pueden causar estrés y ansiedad. El trabajo, la familia, los amigos, las finanzas, la salud, todos estos aspectos de la vida pueden ser fuentes de preocupación cuando cambian de manera inesperada. Sin embargo, incluso en estos momentos cotidianos de incertidumbre, la fidelidad de Dios se manifiesta en su provisión, su paz y su dirección. Dios se muestra fiel en los pequeños detalles de nuestra vida. Él nos guía, nos cuida y nos provee en cada momento. La Escritura nos dice que no debemos preocuparnos por lo que comeremos, beberemos o vestiremos, porque nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y proveerá por ellas. Mateo capítulo 6 versículo del 31 al 33. La fidelidad de Dios no solo se ve en grandes eventos, sino también en lo ordinario, en la rutina diaria. Cuando nos enfrentamos a desafíos pequeños o grandes, podemos recordar que Dios está con nosotros. Él no cambia y no está distanciado de nuestras luchas diarias. Su fidelidad nos sostiene, nos da la fuerza para seguir adelante y nos recuerda que su plan para nuestras vidas es bueno, incluso cuando las cosas parecen inciertas. 5. ¿Cómo podemos aferrarnos a la fidelidad de Dios cuando todo cambia? La fidelidad de Dios es un hecho inmutable, pero a veces nuestras emociones y circunstancias pueden hacernos dudar de su presencia o su bondad. ¿Cómo podemos mantener nuestra esperanza y confianza en la fidelidad de Dios cuando todo parece cambiar y desmoronarse a nuestro alrededor? 1. Recordar sus promesas. Al meditar en las promesas de Dios, encontramos consuelo y seguridad. Dios ha prometido estar con nosotros siempre, Mateo capítulo 28 versículo 20, y nunca abandonarnos. Recordar estas promesas nos da esperanza, incluso cuando las circunstancias cambian. 2. Orar con fe. La oración es una manera poderosa de conectarnos con la fidelidad de Dios. Cuando oramos, le decimos a Dios nuestras preocupaciones y confiamos en que Él escuchará nuestras peticiones y nos responderá conforme a su voluntad. 3. Buscar la comunidad cristiana. La Iglesia y la comunidad de creyentes nos ayudan a recordar la fidelidad de Dios en medio de los cambios. Al compartir nuestras luchas con otros y escuchar cómo Dios ha sido fiel en sus vidas, somos alentados a seguir confiando en Él. 4. Permanecer en su palabra. La Biblia es la fuente de la verdad sobre la fidelidad de Dios. Al leer la Escritura, encontramos historias y promesas que nos recuerdan que, aunque todo cambie, Dios sigue siendo fiel. Su palabra nos fortalece y nos da la esperanza que necesitamos para seguir adelante. Conclusión. En un mundo donde todo cambia constantemente, la fidelidad de Dios es nuestra constante. Él nunca cambia, y su amor por nosotros nunca se ve afectado por las circunstancias. Cuando todo parece desmoronarse, podemos confiar en que Dios permanece fiel, y que su fidelidad nos sostendrá. Al recordar sus promesas, orar con fe, buscar la comunidad cristiana y permanecer en su palabra, podemos aferrarnos a la esperanza de que, aunque todo cambie, Dios permanece fiel.